Buenas, somos el Grupo P, conformado por Eduardo da Silva Llanes, Óscar Sigala Álvarez, Óscar Ignacio Pozo Fernández y yo, el Francisco Escobar Soca. Y para la implementación de la práctica 11, con el objetivo de desarrollar una API de gestión de información nutricional, hemos decidido utilizar MongoDB como base de datos. Ahora mismo nos están sucediendo una serie de errores, como podemos ver. Esto es debido a que no tenemos los módulos correspondientes instalados, ya que hemos hecho un git clone, pero en principio no es necesario, ya que con Heroku hemos tenido todos estos módulos y todos estos servicios hosteados en la nube. MongoDB como los vamos a utilizar como base de datos, ya que permite almacenar estructuras dinámicas ya definidas. Estas estructuras las vamos a almacenar con Mongoose y tras instalar el módulo correspondiente a Mongoose, que como podemos ver ahora mismo no está instalado, vamos a buscar establecer una conexión con el servidor MongoDB. Esto lo realizamos en el archivo mongoose.ts, donde especificamos en una variable la URL del servidor y el nombre de la base de datos. Con el método connect conectamos a la base de datos y si se establece la conexión mostramos un mensaje y si no se establece mostramos que no se puede establecer esta conexión. A continuación en Node Express vamos a crear el sistema web. Entonces, para ello utilizamos la función express del propio módulo y para las operaciones de crear, eliminar y modificar vamos a utilizar en otros archivos que vamos a comentar más adelante estas funciones. En cuanto a alimentos, va a ser el mismo funcionamiento que hemos visto en la práctica anterior, pero añadiendo ahora lo que vamos a denominar esquemas, que son modelos que recoge Mongoose para almacenar los datos en la base de datos. Básicamente, esquema se define con la función schema que recoge Mongoose y a esta le vamos a definir el nombre del alimento, el precio, el origen, las calorías y los macronutrientes. Los macronutrientes van a estar definidos en otro esquema aparte, debido a que vamos a recoger los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y por último, el grupo. Y con la función model que especifica Mongoose, vamos a guardar en una variable y la exportamos. Vamos a guardar este esquema. De la misma forma funcionaría plato, que en vez de, el esquema va a ser diferente, ya que va a establecer un array que contenga una serie de alimentos que vamos a especificar y una categoría diferente que va a ser entrante, primero, segundo y postre. Y menú va a recoger un array de platos. En resumidas cuentas, el funcionamiento va a ser el mismo, lo único que en vez de implementarlo a través de TypeScript vamos a utilizar los esquemas. Básicamente, platos se basa en ingredientes y los menús se basan en platos. Y a continuación les dejo con mi compañero Oscar, que le vas a comentar las operaciones. Bueno, continuamos con la parte de routers, en la que primero definimos un fichero default.ts donde almacenamos todas las opciones genéricas, de manera que podemos manejarlas. En este caso solamente tenemos una, que es a través del router default router, contemplamos una variable genérica, una condición genérica llamada all, la cual contempla también una ruta genérica representada por el asterisco, que lo que conseguimos de esta manera es que cualquier petición que vaya a cualquier ruta no soportada, es decir, asterisco, es devuelta con un error 501. Esto básicamente pues para las que no contemplamos. Ahora pasamos, por ejemplo, a uno de los ficheros. En este caso he elegido platos routers porque tiene un poquitito complejidad media, un poquitito de todo. Y pues en este primero creamos tu propio router, obviamente, y también tenemos que recoger de los modelos anteriores que ha comentado mi compañero, plato model para poder crear las estructuras de datos. Pues bien, aquí tenemos varios tipos de condiciones definidas, específicamente get, post, patch y delete, cada una para cumplir las 4 operaciones CRUD. Se activan sobre la dirección especificada aquí, es decir, en este caso es courses. Y, por ejemplo, en esta primera petición es una consulta, la cual debe recibir el nombre del plato a buscar dentro de la base de datos, que lo realiza a través del método find, y a medida de que lo va encontrando las diferentes coincidencias, pues las va devolviendo al cliente. En caso de que no las encuentre, pues devuelve un estatus erróneo. Por ejemplo, también tenemos soportado de que se le pueda otorgar una búsqueda a través del ID en vez de por el nombre, y también en diferentes, por ejemplo, en diferentes peticiones, en este caso post, como tenemos estructuras de datos un poquito más complejas, que en este caso contempla el precio y los macros de carbohidratos y demás, que son operaciones de sumas
de los valores de los ingredientes, en este caso, lo que hacemos es recogerlas de la propia petición y sumarlas, de manera que así tenemos un modelo de plato completo con todos los datos correctamente especificados. Y bueno, con esto ya tendríamos todo comentado de este plato, de este fichero, así que le cedo la palabra a mi compañero Eduardo. Respecto a la base de datos, pasamos de una versión local a MongoDB Atlas, una versión alojada en la nube. Tras la configuración inicial de la plataforma, creamos un clúster que será donde alojamos la información. El método de conexión a esta base de datos será por medio de MongoDB Compass y una vez finalizada toda la instalación, se nos otorga una URL. Esta URL será la que utilizaremos para conectarnos con la base de datos. A la hora de instalar Heroku, seguimos los pasos indicados en el guión, modificando los ficheros mongoose.ts y package.json y utilizando los comandos aportados en el mismo. Aquí vemos un ejemplo de la modificación llevada a cabo en dichos ficheros. En caso de que estemos en Windows, algunos pasos serán ligeramente diferentes. Una vez creada la aplicación, antes de desplegarla, debemos establecer la URL de conexión a la base de datos. Esta URL es la que obtuvimos en la interfaz de MongoDB. Aquí tenemos el ejemplo del comando donde establecemos dicha URL. Además, es importante eliminar el directorio no de módulos en caso de que lo tengamos bajo el control de versiones de Git, puesto que Heroku, a la hora de hacer el build, puede generar conflictos. Es por esto que en Visual Studio vemos errores en los ficheros. Son debido a que hemos hecho un clone limpio del repositorio y no tenemos el directorio no de módulos. Una vez hecho todo esto, podemos hacer un push a la rama de Heroku que se nos ha generado. Y si todo ha salido correctamente, se nos debería generar la aplicación. Y a su vez haber generado una URL de conexión con la misma. Ahora solo nos faltaría interactuar con ella mediante Thunder Client, la parte que explicará mi compañero Oscar. Bueno, como ha dicho mi compañero Eduardo, voy a explicar la parte de Thunder Client con MongoDB Atlas. Lo primero que voy a hacer es un post de ingredientes. Voy a crear una chuleta de cerdo. Le voy a dar a Send. Y si vamos a la página de MongoDB Atlas y refresco ingredientes, pues aquí se puede ver cómo se ha creado la chuleta de cerdo. Ahora vuelvo otra vez a Visual Studio y voy a eliminar esta chuleta de cerdo. Si volvemos otra vez a MongoDB y recargo, se puede ver cómo ha desaparecido. Ahora voy a hacer un patch que es una modificación. El arroz basmati pone que el origen es de España y lo voy a modificar a China. Si volvemos a refrescar, ahora sale que el arroz basmati es de China en vez de España. Para continuar, voy a hacer un post de course, o sea, de los platos. Voy a crear unos platos, que es una chuleta de cerdo con papas, la cual contiene una chuleta de cerdo y contiene las papas. Lo envío y refresco en platos. Y como se puede ver, se ha creado una chuleta de cerdo con papas. Para finalizar, voy a hacer un menú, que es un menú carnívoro con nuggets de pollo, el cual está formado por pan rallado, pollo, además unas papas deluxe como entrante y además una chuleta de cerdo con papas que había sido creado anteriormente. Lo mando, refresco menú y se puede ver cómo se ha creado. Bueno, espero que haya quedado todo claro y gracias.